ese versículo, y estando juntos, Hechos 1:4, les dijo que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran allí. Y eso hicieron los discípulos, y yo les decía que 500 personas, según los estudiosos, dice que escucharon ese mandato, pero solo 120 permanecieron esperando la promesa del Padre. Y esos 120, dice Hechos 2, versículo 1, que por estar unánimes y juntos, fue que el Espíritu Santo se derramó. Nosotros no podemos pretender vivir una vida en el Espíritu, no podemos pretender que la iglesia alcance Wizard, alcance Ontario, alcance Niza, que nosotros avancemos si no lo hacemos unidos. Usted puede tratar por su lado, yo puedo tratar por mi lado, pero si nos unimos, si nos ponemos de acuerdo, somos más eficientes. ¿Me doy a entender hasta ahí? Cuando hablamos de unidad, es ir más allá de estar juntos. Hay un dicho popular que dice juntos pero no revueltos. Y ese dicho da a entender de que estamos juntos, pero yo no tengo nada que ver con esta persona. ¿Me doy a entender? No es así cuando nosotros venimos a la casa de Dios. Es interesante que Jesús nunca habla un tema directamente acerca de los discípulos, de que quería que estuvieran unidos. Busqué y busqué, tal vez está, pero hasta donde está mi conocimiento, Jesús nunca le dice a Pedro y a Juan: Pedro y Juan, yo quiero que ustedes estén unidos. No hay un solo versículo que Jesús, repito, al menos que yo he estudiado, que Jesús le diga: tienen que estar unidos. Encontramos que Jesús en el capítulo 17 de Juan ora al Padre, le dice: Padre, así como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, así yo en ellos ser uno y ellos en nosotros uno, Padre. Esa es la oración de Jesús. Más bien Jesús, de darles un mensaje acerca de la unidad, Jesús les da las pautas y los principios que iban a sellar esa unidad. Vamos a ir avanzando en este mensaje y usted me va a entender perfectamente. Quiero entenderlo así, de lo que le estoy hablando. Jesús, más que hablarles un mensaje, les habla de lo que ellos deben de hacer para que ese mensaje de unidad sea sellado en ellos. La sociedad, no solamente la iglesia, necesita este estilo de vida. Lo que quiero decirles es que a mí no me sirve de nada, ni a nadie le sirve de nada que usted entienda el concepto de unidad si no lo vive. ¿Me doy a entender? Jesús, más que hablarles y decirles, ¿entienden lo que es unidad? Jesús le dice: si hacen esto, entonces estarán unidos. Si viven de esta manera, entonces su vida será afectada así. Por lo tanto, la iglesia va a avanzar en contra del reino de las tinieblas. No solamente la iglesia, sino la sociedad necesita gente que vive unidad. El presidente de los Estados Unidos no se pone de acuerdo con el Congreso, ¿no? Parece ilógico. Una Casa Blanca, está el presidente, están todos y están juntos, pero no están de acuerdo. El mismo Congreso no se pone de acuerdo. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Siempre el fin es político. En el matrimonio, y lo mencionaba el maestro de escuela dominicana en la mañana, ¿qué pasa cuando en el matrimonio no estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando en el matrimonio no estamos de acuerdo? Le dije: yo no creo que quiera saber, porque cuando no estamos de acuerdo es difícil, es duro. ¿Qué pasa cuando en el hogar no están de acuerdo los padres con los hijos? Pues no sé, yo con mis hijos nunca estoy de acuerdo. Digo: ¿qué quieres comer? Ellos quieren comer dulces, siempre, chips. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero es necesario, hay un propósito. En el trabajo, de su trabajo, ¿cómo es usted con sus compañeros? ¿Están de acuerdo todos? Necesitamos una sociedad que coja este estilo de vida, la adquiera, la viva. Si la iglesia está esperando cosas más grandes y una bendición espiritual para caminar en el Espíritu Santo este año 2019, es necesario que hagamos lo que dice Mateo 18, versículo 19. Y Jesús les está diciendo: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ve que es diferente, no dice si dos de ustedes están juntos. Yo lo he dicho esto cuando vamos a hacer una oración, le digo: hermanos, vamos a orar por esto, pero por favor apóyenme
la oración, porque yo estoy orando por la situación y la necesidad, y el hermano está orando por finanzas, él está orando por su perrito, él está orando por su casa, y cada quien ora por su necesidad y su situación. Pero Jesús dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, y da esa clave, si se ponen de acuerdo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Todo. Suena fácil, ¿no? Suena fácil el principio. Es difícil aplicar el principio. Porque cada quien quiere hacer lo que quiere, cada quien quiere que se haga a su manera, quiere que se haga a su forma. ¿O usted cree que Jesús es mentiroso? Mi Jesús no miente. Y Él dice, si ustedes se saben poner de acuerdo, cualquier cosa que le pidan al Padre, les será hecho. Y en el contexto que Jesús está hablando, les está diciendo acerca de arreglar sus diferencias. Les dice, si un hermano peca contra ti, ve tú y él estando solos y arréglense. Y si tu hermano no te escucha, toma a dos y ve con él y pónganse de acuerdo. Y si tu hermano persiste, entonces dilo a la iglesia, mira mi hermano, yo me quiero poner de acuerdo con él, pero él no quiere. En ese contexto está hablando Jesús. Directamente no da un mensaje acerca de la unidad, pero les da las pautas para que se pueda mantener la unidad. Sépanse perdonar, estén de acuerdo, caminen juntos, pero con el mismo objetivo. Se me hizo interesante que pregunta el maestro de escuela dominical en la mañana, dice, ¿cuál es la visión de Wizard? Y unos, no sé. Tenemos que saber para dónde vamos. Tenemos que saber para qué Dios nos puso en este lugar. Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, vaya conmigo allí, se lo pudiera decir, pero hay algunas frases que yo quiero que usted tome personales. Y dice, yo pues, preso en el Señor, y está hablando un hombre que está preso, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. O sea, que andes conforme al llamado. Ahora eres hijos y compórtese como hijo. Wow, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Qué interesante, ¿será que somos difíciles de soportar, amigos? ¿Será que el apóstol está hablando de algo que no tiene conocimiento? No, el apóstol está hablando de algo que es tangible, es difícil que nos sepamos sobrellevar uno con nosotros. Porque cada uno es diferente. Yo no soy igual que mi esposa, por eso no salimos de acuerdo muchas veces, pero es necesario estar de acuerdo. Y ahorita vamos a llegar al punto del por qué. Pero muchas de las veces no salimos de acuerdo. Ella piensa de una manera, yo pienso de otra manera. Y pudiéramos decir, es que de eso se trata el matrimonio. Bueno, de eso se trata, de que seamos diferentes, pero que tengamos una visión para dónde vamos. Usted no ha sabido de matrimonios que la mamá es muy alcahueta y siempre todo lo que el niño dice sí, y el papá viene y dice no. Y hay problema con los padres y el niño crece así como aquí. Él va a saber quién manda. El niño ahí va a saber quién manda. Y va a ser, fíjate el efecto que va a afectar esto. El niño va a crecer y su siguiente generación aplicando el denominador que a él le gustó. El de la mamá, la libertad. Entonces él va a crecer y va a decir, yo no voy a ser como mi papá. Yo le voy a dar chance a mis hijos. Y entonces empezamos a ver que no hubo un acuerdo entre los dos, un equilibrio, porque no siempre es no. Me doy a entender, a veces es sí. Tenemos que ser flexibles. Ahora en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros no nos podemos juntar solamente a tener un buen culto, un buen servicio, pero si no estamos de acuerdo para dónde vamos, nunca vamos a avanzar. Yo le digo, hermano, necesitamos que ser fieles en la casa de Dios, y decimos amén. Pero por otro lado dicen, no, pastor, él porque es pastor, eso no aplica para mí. Yo no voy a venir, yo voy a venir cuando yo quiera. Entonces no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Van a pasar 2, 3, 4, 5 años y la condición espiritual de esa persona será la misma.
Entonces es necesario que sepamos ponernos de acuerdo, sepamos soportarnos los unos con los otros. Y dice el versículo 3, solícitos. En otra traducción dice, esfuércense. Y eso de esforzarse no es como lo que se pueda, no. Hay veces que no se puede, pero usted tiene el deber de esforzarse para que eso se lleve a cabo. Esfuércese en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? Dice, en el vínculo de la paz. Mire, hermano, hay algo espiritual que muy pocos entienden acerca de estas cosas. Cuando no hay paz entre mi esposa y yo, hay algo espiritual en los aires que usted no sabe y se está o desatando o se está atando. Pero hay algo espiritual que sucede. Cuando no hay paz. ¿Y qué es paz? Viene de una palabra griega que se le dice airene, y airene quiere decir unir dos cosas que estaban separadas. Eso es paz. ¿Sabe qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino para que a través de Él hiciéramos las paces con el Padre. Porque ¿sabe qué? Estábamos separados de Él por el pecado. Entonces estaba el pecado aquí. El Padre estaba allá y nosotros estábamos hasta acá. Y por el pecado nosotros no podíamos acercarnos al Padre. Y como diría el apóstol Pablo, pero gracias damos por Jesucristo. Vino Jesucristo y se puso en el medio. Y nosotros no podemos entrar. Jesucristo vino a hacer nuestro pecado a un lado y Él nos toma y nos lleva a la presencia de Dios. Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Gracias, Señor. A eso vino Jesús. Es necesario pues entonces que nosotros entendamos que no solamente es vivir en la misma casa, no solamente es venir a la misma iglesia, no solamente es estar en el mismo trabajo, sino que hay que saber ponerse de acuerdo. Me miran así como, no sé, que ahora nosotros estamos bien. Bueno, puede ser, pero Dios no se equivoca. Es necesario que nosotros nos esforcemos en mantener el vínculo de la paz para que la unidad prevalezca en medio de todas las cosas. El enemigo quiere que la iglesia ande dividida. ¿Usted sabe eso? Lucas capítulo 11. Menciono esto porque voy a hablar en un principio. Lucas capítulo 11 del 14 al 23. Mateo también lo menciona, me parece, o es Juan más bien. Pero lo leí en Lucas por la mañana y dice que Jesús viene y hace un milagro, saca un espíritu. Entonces los fariseos vienen y empiezan a decir acerca de Jesús: este no hace milagros sino por Belcebú. O sea, y Belcebú es el príncipe de los demonios, es el enemigo. Y eso me suena mucho ahora, ¿verdad? Viene alguien extravagante, como usted lo quiera ver, pero hermano, es usado por Dios, tiene don de sanidad, ahora la gente se levanta, ahora la gente libera, y luego nosotros decimos, eso es del diablo. ¿Usted no sabe que hay gente así? Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y ponemos nombres, y este, y aquel, y fulano. Y es el mismo caso que pasó con Jesús. Dice, este Jesús no anda sanando sino por el diablo. Y Jesús, que conoce el pensamiento de sus corazones, Él dice, ¿cómo? O sea, son tan... ¿Cómo ustedes piensan que el diablo se va a echar fuera solo? O sea, piensen eso. ¿Ustedes no saben que las tinieblas están bien unidos? ¿Están bien de acuerdo? Les dice Jesús. Estoy parafraseando porque eso está diciendo. Dijo, las tinieblas no están divididas, las tinieblas son unidos. Y dice, casa dividida no puede permanecer. Y entonces Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Dijo, yo no entiendo cómo ustedes piensan que el diablo se echa fuera él mismo, o que anda echando fuera a sus demonios. ¿Me doy a entender? Dijo, una casa dividida no puede permanecer. Mire, hermano, las tinieblas están tan unidas que por eso son efectivas en hacer su trabajo, en atacar, en dividir. Usted, no me encuentro, híjole, es que hay tanto que decir, pero yo no me encuentro una parte de la escritura con que dos demonios iban peleando. Yo quiero hacer, no, mejor hazlo a tu manera y yo no a mi manera. No encontramos. Viene Jesús, está frente del Gadareno y eran muchos y todos estaban de acuerdo
que nos vayamos todos a los cerdos. Ni siquiera se levantó un demonio y dijo, no, yo no quiero ir a los cerdos, yo quiero ir a las vacas. No, él dijo a los cerdos, no, vayan a los cerdos. Están de acuerdo, hermanos, ellos saben. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia, con el Espíritu Santo de Dios, no podamos ponernos de acuerdo? Porque Jesús no está hablando de una casa dividida y el énfasis no lo está haciendo en la iglesia. Está hablando de los demonios. Dijo que estos no están divididos. Está hablando de ellos. No se pueden echar fuera uno del otro. Jesús enseña un estilo de vida, de unidad, de ponernos de acuerdo, de ser eficaces en lo que hacemos. Estaba platicando mucho, no pude perfeccionar esto, pero les prometo que en un tiempo, acerca de Juan, no tuve el tiempo. Mi esposa me decía, ¿por qué? Dijo, yo sé lo que estabas haciendo. Sí, y ya. Siempre enfocamos en la vida del apóstol Pedro. Tengo un mensaje que se llama Las Tres Caídas, me parece. No, la tercera de Pedro se llama ese mensaje. Y todos dicen, no, Pedro no tiene tercera, tiene segunda, pero yo hablaba de las 3 veces que Pedro la riega. Siempre hablamos que Pedro es el que caminó sobre el agua, siempre hablamos que Pedro, según Mateo 16, fue al que Jesús le dice, eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Siempre hablamos de que Pedro le dijo que no lo iba a negar a Jesús y es el que lo niega. Hablamos de que Pedro fue al que Jesús escogió su barca para que fuera a hacer el milagro por el cual iban a seguir. Pero pocas veces hablamos de Juan. Ahora, indagando esto un poquito, ayer leyendo la palabra, compartiendo con el hermano Caballero, nos dábamos cuenta de que Juan fue llamado al mismo tiempo que Pedro. Y nos damos cuenta que era Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Eran 4 los que fueron llamados. 4 pescadores son llamados al ministerio. Entonces, deducimos por lo que la Escritura nos deja ver acerca de los 3 evangelios sinópticos. Nos dice que viene Jesús y escoge la barca de Pedro, pero no la de Juan. Pero nunca vemos que, mira, si Jesús viene y escoge la de Juan, ¿qué hubiera hecho Pedro? ¿Y por qué no coges mejor la mía? Yo remo más rápido, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero no, viene Jesús y escoge la de Pedro, pero Juan nunca dice nada. Entonces, cuando nosotros analizamos un poquito la vida de los discípulos de Jesús, Jesús no solamente les daba mensaje directo, sino que les enseñó un estilo de vida que con el tiempo ellos iban a cosechar de ese estilo de vida. Vemos que en el círculo íntimo de Jesús estaba Pedro, Juan y Jacobo. Ni siquiera cuando Juan aparece en escena también acerca de que uno quería estar a la derecha y a la izquierda, ni siquiera Juan fue el que se lo propuso a Jesús. ¿Quién fue? Su mamá. O sea, Juan está muy cerca de Jesús, pero Juan es muy... No es hasta que Juan, en el libro que él escribe, 6 veces él dice, el discípulo al que Jesús amaba. Él se autonombra de esa manera, el discípulo que Jesús amaba. O sea, yo no tuve el privilegio, voy a parafrasear, al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que le dirige a escribirlo y le permite hacerlo. Pero yo no me imagino a Juan diciendo, bueno, yo no caminé sobre las aguas. Yo no andaba ahí que no iba a negar a Jesús. A mí ni siquiera me cambiaron la identidad. Porque a Pedro le dice, mira, tú eres Cefas, pero ya no serás, ahora serás Pedro. Antes ibas de aquí para allá, ahora vas a estar. Y entonces Juan dice, yo no pude haber sido eso, pero cuando llegó mi tiempo, él pone y escribe, el discípulo al que Jesús amaba, y escribe algunas cosas. Él dice, y cuando resucitó Jesús, íbamos los 2 corriendo. Pero ¿quién creen que ganó? Dice, el discípulo al que Jesús amaba corrió más a prisa. O sea, él se da esa libertad de hablar un poquito, pero cuando nosotros analizamos acerca de las enseñanzas de Jesús a 12, y luego de esos 12, 3 eran del círculo íntimo de Jesús, uno le niega, nos quedan 8. ¿Qué de esos 8? No porque esos 8 no encontramos que uno caminó en las aguas o que otro escribió un libro, no encontramos. Esos 8 que hicieron fueron parte del equipo de Jesús.
cree que por no haber hecho cosas sobrenaturales que nos deje saber la Biblia porque las hicieron? Pero usted cree que si no están allí, ¿cómo estarán delante de Dios? ¿Usted sabe por qué no aparecen todos allí? Porque ellos entendieron el mensaje de Jesús. No todos podemos ser líderes. No todos podemos escribir cartas, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú, Pedro, brillas, nosotros brillamos. Si tú, Juan, brillas, nosotros brillamos también. Nunca se dice los 3 discípulos de Jesús porque los otros no hicieron nada. No dice la Biblia. El apóstol Pablo escribe, dice, nosotros estamos edificando sobre lo que los apóstoles edificaron. Y no se refiere a solo los 3 que estaban cerca de Jesús. Habla de los 11. Es necesario, iglesia, que nosotros lleguemos a esta medida de fe y de unidad para entender, si el hermano avanza, todos avanzamos con él. Si la iglesia avanza, todos avanzamos, pero si la iglesia está en derrota. Mira, hermano, es bien interesante esto que le estoy mencionando. Porque hay gente, hermanos, que hasta se goza cuando la iglesia está pasando tiempo difícil. Hay gente que se goza, qué bueno que les está yendo, ¿no? Pero yo tengo noticias para esa gente. Hay 2 cosas. Número 1, que no has llegado a esa medida de fe. O número 2, no eres parte de la iglesia. Usted sabe que hay prótesis, ¿verdad? Yo ya se lo dije esto antes. Hay gente que le falta una patita y le ponen una de plástico. Y entonces el cuerpo es atacado en esa patita de plástico y le pegan y no le duele. Porque no es parte del cuerpo. Está allí, pero no es parte del cuerpo. Entonces yo no quiero pensar que hay gente que vive de esa manera. Usted no puede permitir, y no es que lo hago por mí, porque a mí el que me defiende es Dios, pero yo quiero darle principios. Usted no puede permitir que alguien esté hablando de su pastor y usted no, hermano. Entonces analice. Usted no puede permitir que estén hablando mal de la iglesia, porque al fin y al cabo usted es parte de esa iglesia. Si hablan mal de la iglesia y usted no siente nada, hay un problema. No pueden atacar la iglesia porque yo soy parte de la iglesia. El problema es ese. Como no hemos entendido el vínculo de la unidad, como no hemos entendido que somos uno solo en Cristo y vivimos para la gloria de Él, entonces no importa, no me están atacando a mí. 3 años y medio Jesús convivió con ellos y les habla de un estilo de vida. En Hechos capítulo 3 nosotros vemos a un Pedro y a un Juan. ¿Y quién creen que le dio la mano al paralítico? Pedro. ¿Y Juan qué hizo? ¿Se sintió mal? En el nombre de Jesucristo, levántate. Y luego otra vez dice, y a la sombra de Juan sanaban los enfermos. Dice así, de género. O sea, ¿cuán maduro era Juan para saber quedarse callado? No, Pedro, si tú creces en el ministerio, avanza la iglesia, todos avanzamos. Hay gente que especula y dice, es que Pedro y Juan andaban a la greña y hablábamos con el hermano. Son especulaciones, nada más. Nada más, no dice la Biblia que se pelearon. El único pasaje que nos podemos apoyar es cuando le pregunta a Pedro, ¿y qué de este? Pero Juan no dijo nada. Le da una palabra Jesús a Juan y Juan no le pregunta, ¿y qué de Pedro? Nunca más. Estoy hablando acerca de que los discípulos, más que escuchar un mensaje de Jesús, aprendieron un estilo de vida que nosotros debiéramos de aprender. Hablamos mucho de Pedro, pero no hablamos mucho de Juan. Pero qué interesante que no se trata de cómo empezamos, sino cómo terminamos la carrera. El discípulo al que Jesús amaba 6 veces registrado. 4 evangelios, pero uno lo escribe Juan. 2 cartas de Pedro, pero 3 de Juan. Y para hermano, la cereza
cereza del pastel. ¿Sabes qué? A ti te voy a enseñar